Hola, buenas tardes. Bienvenidos a esta tercera jornada del curso del feminismo después de la pandemia. Hoy abrimos la jornada con dos sesiones. En la primera de ellas, que a continuación presentaré, tenemos ya a una de nuestras ponentes. La segunda de las ponentes se va a incorporar en unos pocos minutos, pero para que, como la jornada es larga, para no retrasarnos más, pues vamos a dar comienzo a la sesión. La primera de las sesiones de esta tarde se denomina Feminismo en las Américas y para ello te contamos hoy con la presencia de dos destacadas mujeres. En primer lugar os presento a Carmen Montón, que es actualmente embajadora observadora permanente de España ante la Organización de los Estados Americanos. Ha sido ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social en la 12ª legislatura y anteriormente, entre 2015 y 2018, consejera de Sanidad del Consell de la Comunidad Valenciana. Como diputada en el Congreso de los Diputados durante la 8ª, 9ª y 10ª legislaturas, cabe destacar su papel como ponente en alguna de las leyes que ha marcado algún punto de inflexión en nuestra normativa. Sirvan como ejemplos que fue ponente de la Ley 13/2005, por la que se modificaba el Código Civil en materia de derecho a contraer matrimonio, la Ley 3/2007, reguladora de la rectificación registral de la mención relativa al sexo de las personas, la Ley Orgánica 3/2005, por la que se modificó la Ley Orgánica del Poder Judicial para perseguir extraterritorialmente la práctica de la mutilación genital femenina, la Ley 14/2006 sobre técnicas de reproducción humana asistida, etcétera. Así que con todos vosotros os presento a Carmen. Carmen, muchísimas gracias en nombre del Ministerio de Igualdad, en nombre del Instituto de la Mujer, de Beatriz Jimeno, la directora, y en mío propio por tu disposición y por tu interés en participar en estas jornadas. Y si te parece, mientras Janet se puede ir conectando, te damos la palabra y puedes iniciar cuando quieras tu exposición. Muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotras, al Ministerio, al Instituto de la Mujer, a la directora y también a ti por esta invitación. Yo creo que es muy importante que sigamos pedaleando en la bicicleta de la igualdad, porque si no la pandemia nos amenaza con graves retrocesos. Así que muchas gracias y enhorabuena también por esta iniciativa y muy contenta, como digo, por poder participar con vosotras. Pues como tenemos que ser puntuales, que esto es algo importante, voy a entrar sin preámbulos en las tres cosas que quiero decir en esta mañana, en esta tarde para vosotras. Y comienzo con tres afirmaciones que voy a ir explicándome, asentándome en el esquema de tiempo, pasado, presente y futuro. Relativo a esta pandemia, con las mujeres y con la igualdad, ¿qué ha pasado en el pasado inmediato? ¿Qué hacer en el presente, en el ahora y hacia dónde ir en el futuro? Es las tres cosas que quiero decir. En el primer apartado, en el qué ha pasado, la igualdad está sufriendo, pues aún no ha terminado, un retroceso producto de la situación de pandemia. Esto es crudo, es duro decirlo, pero es así. Hay un retroceso en la situación de igualdad debido a la pandemia. En el qué hacer en el presente, es necesario que la gestión de la pandemia no perjudique a las mujeres y los avances conseguidos. Es más, la gestión de la pandemia, desde mi punto de vista, debería contribuir a seguir avanzando en los derechos de las mujeres. Y hacia dónde ir en el futuro, quiero decir que es necesario una reconstrucción basada en un nuevo pacto social de convivencia, un pacto de género e intergeneracional que defina una nueva realidad, una nueva oportunidad de igualdad y de justicia social. El feminismo, ya lo sabemos, se encuentra históricamente en un continuo tejer y destejer, como le pasaba a Penélope. La diferencia para nosotras es que tejemos y cuando los tiempos se nos ponen oscuros, cuando se nos hace de noche, se nos desteje. La agenda feminista, lo sabemos de sobra, no está garantizada. Siempre hay una tensión para conservar lo conquistado y una tensión también para seguir avanzando. Y ahora, en este momento de pandemia, estamos viviendo esa tensión con especial fuerza.
La primera conclusión, por tanto, que antes comentaba, es que la pandemia está profundizando en la desigualdad de género. El retroceso, desgraciadamente, ya es una realidad. El retroceso ya es una realidad y esta pandemia está profundizando en la brecha entre sociedades y dentro también de la misma sociedad. No olvidemos, no podemos olvidar que ya existía un ataque conservador previo al COVID, que no ha desaparecido. Ese está ahí y sigue haciendo su labor con ese discurso de la ideología de género pronunciado por actores nada despreciables. Y además hay que sumar que la agenda feminista se ha paralizado. Pero en la medida en que se han paralizado todas las agendas en el planeta, porque se está priorizando la contención y la atención a la pandemia. Así que con esas dos cuestiones de base, seguimos sumando que en este contexto los gobiernos a nivel mundial están tomando decisiones para contener la pandemia. Son medidas muy rápidas, muy drásticas y que se ponen en marcha, como ha sucedido en España, pero también ha sucedido en esta región hemisférica, de un día para otro, en cuestión de días. De esas medidas ya se pueden conseguir o ya se pueden tener evaluar los primeros resultados. Vemos cómo, provocadas por el COVID-19, hay consecuencias específicas y diferenciadas para las mujeres, que recaen con mayor fuerza en las mujeres. Nuevamente, la extendida creencia de lo neutro nos está perjudicando a las mujeres, porque es falso. Lo neutro, desde mi punto de vista, no existe y normalmente cuando nos lo aplican suele ser masculino. Y hay dos grupos de consecuencias en las que yo catalogo que han castigado más a las mujeres. En esos dos grupos, uno es el impacto económico y otro es el impacto sobre la salud. En el impacto económico, y me centro en esta región de América Latina y el Caribe, aunque ya iréis viendo que hay muchas simetrías con cualquier otra parte del planeta, incluso con Europa o con España. Para América Latina y el Caribe, según la CEPAN, en 2020, en el año que estamos, la tasa de pobreza de las mujeres aumentará a un 37,4%, un 22% más que en 2019. En total, unos 18 millones de mujeres en la región se encontrarán en situación de pobreza. El desempleo femenino aumentará en un 6%, llegando a un total del 15,2% de las mujeres latinoamericanas. La economía formal vemos que ha sido afectada por medidas de confinamiento, donde existe una elevada participación de las mujeres en la región. Vemos en la economía formal el turismo, los viajes, la restauración, los servicios de limpieza, las dependientas. Esto ha sido afectado en primera línea por las medidas de confinamiento, por ejemplo, la producción de alimentos, donde también hay muchas mujeres, y podemos hablar también del personal sanitario. El personal sanitario, vemos que el 67% de la fuerza de trabajo sanitario mundial responde a mujeres. Este es el personal en primera línea, sobre todo enfermería, y con mayor riesgo de infección. Y además estas mujeres han sufrido el estigma, ser señaladas y sufrir violencia por asociarlas al contagio. Lo mismo podemos hablar de cuidadoras y personal de servicios sociales. Por tanto, vemos cómo dentro de la economía formal las mujeres han tenido un impacto diferenciado, un impacto muy fuerte. Todo esto se agrava la situación, la brecha digital, por la falta de recursos económicos y por la falta de capacitación. Lo que en un modelo de teletrabajo en el que estamos y en el que aún seguiremos bastante tiempo, que ha llegado de forma súbita, sin capacidad de prepararte o de preverlo, aleja mucho más a las mujeres de la esfera laboral, de ese ámbito de la economía formal. ¿Qué pasa en la economía informal? Bueno, las mujeres son las protagonistas de la economía informal, son la mayor parte en general,
pero especialmente vemos que están en los mercados de agricultura de todo el mundo y en esta región, y también en el trabajo doméstico y de los cuidados. Es economía informal, es una economía que ha desaparecido en estos momentos de confinamiento y de aislamiento social, y hace que su situación se agrave porque carecen de seguro médico y de las redes de seguridad y de protección, porque estamos hablando de países donde el estado de bienestar y el sistema público es débil, la protección social es débil, el sistema público sanitario es débil comparado con los parámetros que tenemos en España. Por tanto, vemos cómo para ellas, en este ámbito económico, está siendo mucho más dura la pandemia. Así que la recesión económica, consecuencia de la pandemia, que ya está empezando, impacta especialmente en la situación de las mujeres. Agrava la pobreza en general, pero la pobreza en particular de las mujeres, para hoy y para su futuro, porque tendrán menos ahorros cuando sean ancianas o menos pensiones en el caso de que tengan derecho. Y la pobreza también va a tener cara de familias monomarentales. Evidentemente se traduce en pobreza infantil. Detrás de cada niño en situación de pobreza hay una madre en situación de pobreza. Así que, además, esto nos trae dos derivadas. Nos está alejando de la igualdad salarial y es terreno abonado para la explotación. Explotación de todo tipo, explotación laboral, explotación sexual, mucho cuidado con la trata, con el tráfico, con la prostitución en el tiempo que se avecina, y explotación reproductiva, una nueva oportunidad para el mercado para utilizar a mujeres vulnerables como vientres de alquiler. Por tanto, se profundiza en la brecha de la desigualdad porque es evidente que sí existe un vínculo estrecho entre la eliminación de la pobreza y la protección y el ejercicio de todos los derechos de las mujeres. Y en el impacto en la salud, incluyo aquí la seguridad y el bienestar de las mujeres. Empezamos por violencia de género. Las mujeres han sido confinadas con los maltratadores. La CIM, la Comisión Interamericana de las Mujeres, nos alerta que en el marco de una ya muy limitada capacidad de los estados para abordar la violencia contra las mujeres en sus diferentes manifestaciones, la región de América Latina y el Caribe ha visto un incremento sustancial de la violencia de género y sexual contra las mujeres en el contexto de pandemia. Aumento de la violencia física, psicológica, económica, violencia sexual contra mujeres, pero también niñas. Embarazos en niñas menores de 14 años incrementados. Limitaciones al acceso de los servicios de salud sexual y reproductiva para mujeres y más asesinatos machistas o más feminicidios, como los denominan en esta parte del planeta. Y por tan solo decir un número, ha habido un aumento de la tasa de feminicidio en la región hasta un 25%. Por tanto, estamos, desde mi punto de vista, en un momento de alarma respecto a la violencia que están sufriendo las mujeres. El confinamiento, como decía, ha hecho, por una parte, que se encierren a las mujeres, a las niñas, con el maltratador, con el abusador, y que las mujeres a la vez tengan más difícil el acceso a los cuerpos y fuerzas de seguridad o a los departamentos de justicia para realizar sus denuncias. Menciono también, dentro de la violencia, del impacto sobre la salud y la violencia, la trata y la prostitución. Hay mayor vulnerabilidad para las mujeres, mayor vulnerabilidad, especialmente quiero nombrar a las mujeres migrantes, niñas y niños también. El delito es más invisible, se agravan, como digo, las condiciones de vulnerabilidad por mayor pobreza, y esto está aumentando la tasa de trata y la tasa de explotación sexual. Y en salud pública vemos cómo los servicios sanitarios, los sistemas sanitarios se han desviado hacia la contención de la pandemia.
y se han olvidado, se han relegado otros servicios de salud pública donde las mujeres estábamos muy presentes. Hay la salud materno-infantil, se está quedando atrás, la salud sexual y reproductiva, dificultad en el acceso a la anticoncepción, dificultad en el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo, allí donde lo hubiera, y con otras cuestiones de salud pública, malaria, vacunaciones, etcétera, que se están quedando hacia atrás. Por tanto, vemos cómo el impacto en la salud de las mujeres también tiene especificidades que están siendo especialmente graves. Así que sí, debemos estar muy preocupadas por el impacto que está teniendo la pandemia en la vida de las mujeres y especialmente en algunos casos está siendo un impacto dramático. A este retrato de la realidad hemisférica, pero que, como decía al principio, tiene paralelismos con cualquier otra región del planeta, incluso con Europa y con España, hay que sumar la emergencia de los cuidados. Y aquí no me quiero extender porque seguramente Janet Camilo podrá como parte de la CIM, explicarlo con mayor detalle. Este no es un discurso nuevo, no es una situación nueva. María Ángeles Durán lleva hablando sobre ello desde hace mucho tiempo. Lo que sí que es cierto es que ahora tenemos un pico importante de sobrecarga en el tiempo de las mujeres. La CIM ha presentado, como os decía, recientemente el documento COVID-19 en la vida de las mujeres, Emergencia Global de los Cuidados, que ha sido un documento elaborado con la cooperación de la Unión Europea en el programa Eurosocial y ahí relata y especifica todas las consecuencias y todas las propuestas que, como digo, lo reservo para Janet porque seguramente ella ha sido protagonista y querrá explicarlo. Vemos cómo la sobrecarga del trabajo no remunerado recae sobre las mujeres y esto representa un gran obstáculo para el desarrollo de la autonomía personal. Esta autonomía personal va a ser más difícil desarrollarla si no actuamos y corregimos esta sobrecarga de los cuidados. Por también citar una cifra, en la región las mujeres dedican más del triple del tiempo a los cuidados que los hombres. Y es paradigmático cómo en un momento de confinamiento y de teletrabajo, donde ambos sexos, tanto los varones como las mujeres, han permanecido en el mismo espacio físicamente, en el hogar, pues esto paradójicamente no ha dado como resultado un reparto equitativo y una corresponsabilidad de los cuidados y de las tareas del hogar, sino que ha producido que las mujeres hayan seguido siendo las que lo hayan llevado hacia adelante. Y en situaciones donde las mujeres han conservado su trabajo y han tenido que hacer el teletrabajo, lo que han tenido es que compatibilizar su trabajo con el cuidado infantil, con la educación de los niños, con el cuidado del hogar, con los trabajos domésticos, con los cuidados de los mayores, etc. Así que me atrevo a decir que la desigualdad de las mujeres es la pandemia dentro de la pandemia y que también tenemos que establecer medidas para combatirla. Además de combatir al COVID-19, debemos combatir la desigualdad con la misma intensidad. Una desigualdad que sabemos que no es homogénea. Sabemos que la agenda feminista está abierta por páginas diferentes en el planeta, pero también sabemos que el objetivo es único y el objetivo es común, que es construir una sociedad más justa y más sostenible. Y ese objetivo común tenemos que seguir trabajándolo y luchándolo día a día, aunque estemos en una situación excepcional y grave como la que estamos de pandemia. Insisto que el sobreentendido masculino tan visible en ese primer momento de crisis, sin perspectiva de género en las medidas que se implementaron por los diferentes gobiernos, ya nos ha dejado estas consecuencias que enumeraba y otras, y a continuación hay que dar un nuevo paso. Estoy viendo a Janet que ya se ha conectado. Hola, Janet. Hay que dar un nuevo paso, porque la pregunta que cabe hacer es
si no se podrían haber establecido medidas frente a la pandemia que nos ofrecieran buenos resultados en la contención del virus y que a la vez no hubieran tenido una repercusión tan negativa sobre las mujeres. Además, a su vez, esta situación de pandemia y la previsión de futuro a la que nos conducimos, que no es nada esperanzadora, dejan aún más al descubierto las enormes dificultades, la discriminación, las desigualdades y la vulneración de los derechos que sufren las mujeres. La pandemia ha levantado muchas alfombras de la desigualdad y las ha levantado todas a la vez. Y por eso creo que es más evidente y es mayor la necesidad de actuar con contundencia para que la nueva normalidad que se nos propone o que debemos proponer no sea una vieja normalidad de desigualdad para las mujeres y que las sociedades retrocedan en las conquistas que ya hemos alcanzado y que hasta estos momentos estábamos disfrutando. Y con esto paso a la segunda afirmación, y ya lo haré todo más rápido porque ya veo que estaba Janet y me estaba yo recreando en la suerte, así que ya voy centrando los temas más rápido. Paso a la segunda afirmación o conclusión, que es el presente, que es el ahora. Es necesario que la gestión de la pandemia no perjudique a las mujeres y los avances conseguidos, eso es evidente. Pero quiero ir un paso más allá. Debe contribuir a seguir avanzando en los derechos de las mujeres. Es necesaria la transversalidad y medidas específicas. Es necesaria la perspectiva de género y es necesario en la gestión de la pandemia, en el corazón de la pandemia, no renunciar a la agenda feminista. Tan solo hago unas referencias. La toma de decisiones, por ejemplo, el comité de emergencia de los gobiernos. ¿Dónde están las mujeres? Disculpad que tenía el móvil. ¿Dónde están las mujeres en esos comités de expertos? Todos, la mayoría, muchos de los expertos son varones. Y la verdad, a estas alturas de la película nos vamos a creer el cuento de que no hay mujeres, cuando sabemos que el 70% del sector salud somos precisamente nosotras, las mujeres. Además, las políticas que se adopten no es solamente que quiero que haya presencia femenina en igualdad de condiciones, igualdad de rango y igualdad de número en los estamentos donde se toma la decisión, sino que tienen que ser políticas validadas para la igualdad. Ya no es que tienen que tener perspectiva de género para que no nos perjudiquen, para que no haya retrocesos, sino que una vez superado el shock que nos ha producido el COVID-19, tenemos que buscar políticas que supongan un avance en igualdad. También quiero nombrar que es necesario establecer una protección social y programas de empleo para evitar que la crisis socioeconómica que viene de la mano de la pandemia se cebe en las mujeres, sabiendo que muchas mujeres están en el sector de la economía informal y que por tanto les va a ser muy difícil ni siquiera pedir una ayuda o un rescate porque están en la economía informal y por tanto tienen la dificultad añadida de que no tienen una justificación de decir es que yo estaba con este negocio abierto o estaba con esta nómina y ahora usted me la repone o me repone una parte. La violencia de género contra las mujeres en el contexto de pandemia y frente a las medidas dirigidas a disminuir el contagio del COVID. En momento de pandemia, creo que hay que redoblar la maquinaria de la lucha contra la violencia de género, contra la violencia machista en general. Estamos ante una verdadera alerta por el incremento de la violencia sobre las mujeres y las niñas. Y además la violencia de género y todas las violencias, la sexual, la económica, han experimentado cambios, metamorfosis, nuevas formas. Y es necesario identificar los nuevos patrones de violencia que están surgiendo y buscar nuevas soluciones, complementar nuevas soluciones.
urge poner en marcha medidas concretas que puedan implementarse de forma inmediata para atajar las nuevas modalidades de violencia que están recayendo sobre las mujeres y las niñas. Y añado en el capítulo de la violencia contra las mujeres que es el momento de abolir la prostitución. Borrar toda permisividad hacia la explotación sexual, toda equidistancia. La pandemia está dejando atrás a muchas mujeres y a muchas niñas, que son más pobres, que son más vulnerables. O ponemos punto final con contundencia a esto, a la explotación sexual, a la vulneración de los derechos humanos, o ese va a ser su futuro. Así que creo que es el momento para poner ese punto final. Y por último, en el ahora, en el presente, la pandemia no puede poner un velo tras el que no veamos la vulneración de los derechos. Es necesario que en este contexto se combata la vulneración de los derechos de las mujeres y de las niñas y desterrar la impunidad, porque sí que tengo la sensación que las urgencias del COVID-19 hace que olvidemos que se siguen asesinando a mujeres en todo el planeta, que se sigue cercenando sus derechos y, por tanto, como ser mujer es peligroso en muchas zonas del mundo, sigamos luchando porque no exista esa vulneración y que no quede impune la vulneración de sus derechos. Y termino ya, que me quedan un par de minutos, con el futuro. Con la pandemia estamos viviendo una época de cambios que va a marcar un cambio de época. Eso será así. Debe haber cambios en los valores y, derivados de ellos, cambios en las formas de convivencia. No hablo solo cambios legislativos, sino también en nuestras costumbres. Hemos incorporado llevar mascarilla de un día para otro y podemos incorporar muchos otros hábitos relacionados con la igualdad, con la solidaridad, con la empatía, con el respeto mutuo y, por tanto, debemos abrir ese camino. Lo que hemos vivido debe servir para ampliar los derechos y la libertad de las mujeres, no para retroceder. Y esto, que no haya un retroceso, necesita intervención. Debe haber cambios globales que atiendan, como decíamos antes, esa agenda que está abierta por diferentes páginas en diferentes lugares del planeta y que buscan reducir las diferencias sociales y reducir también las diferencias que hay entre las distintas mujeres en los distintos lugares del planeta. Tenemos que tirar hacia arriba, tirar hacia adelante para que la agenda se vaya acercando, pero no por la parte de abajo, sino por la parte de arriba. La agenda de igualdad se vaya haciendo cada vez más estándar en todos los lugares. Y no puedo ni tan siquiera enumerar todo lo que me gustaría y lo que propondría que se podría hacer. Pero mi teoría, mi propuesta, se basa en que debe haber cambios que se deben producir en el espacio y en el tiempo. Como la teoría de la relatividad de Einstein, de queremos un movimiento en el marco de un espacio-tiempo. En el espacio, la pandemia tiene que desdibujar el binomio separado entre sexos de lo interno, privado y femenino, y lo externo, lo público y lo masculino. Esa línea divisoria debe eliminarse. Ahora hemos estado todos en casa. ¿Por qué no empezamos a eliminar esa línea divisoria? Debe ser el momento de la paridad en todas las esferas de la vida. No solo la paridad en la representación, no solo la paridad en los parlamentos, no solo en la paridad en la política, sino en todas las esferas de la vida, también en los cuidados. Eso es relativo al tiempo, y relativo al espacio, y relativo al tiempo. ¿Qué pasa con el tiempo de las mujeres? Pues lo de siempre. La pandemia ha marcado una emergencia en los cuidados. Además, nos ha dado
otra perspectiva vital, más resiliente, más solidaria, más empática y menos competitiva. Pues vamos a aprovechar todo este aprendizaje, vamos a aprovechar toda la experiencia para diseñar políticas que apunten a la corresponsabilidad en todas las esferas de la vida, en los cuidados y también, como decía antes, en la toma de decisiones. Las mujeres han trabajado siempre, pero casi nunca han cobrado por ello. Pues ahora vamos a marcarnos un objetivo: cuidar lo mismo y cobrar lo mismo, y una propuesta que establezca medidas para la igualdad salarial en el ámbito laboral y reconocer y valorar la economía del cuidado y del trabajo doméstico como servicios públicos, infraestructuras, políticas de protección social, promoviendo la responsabilidad compartida en los hogares, la familia y por parte también del Estado. En la reconstrucción post-COVID deben estar presentes medidas de rescate y de impulso financiero que incluyan medidas de protección social y reconocimiento, como decía anteriormente, a esa economía del cuidado. En resumen, para ir terminando, que me queda un minuto, mi propuesta es concebir un nuevo mundo dual en reparto de espacios, poder y simbólicos. Espacios de poder, de prestigio, de reconocimiento, de trabajo, en reparto de los tiempos, pero con una dualidad simétrica entre los varones y las mujeres, de mutuo respeto y colaboración entre sexos. No queremos un doble pacto, no queremos uno para ellos y después ya vendrá el nuestro, otro para nosotras. Queremos un pacto de género e intergeneracional, que sea la base para una nueva normalidad, para el futuro, para la reconstrucción post-COVID, que pase por una economía más igualitaria, por una economía feminista, por una economía que impulse el crecimiento del bienestar de la población, que ponga en el corazón el medio ambiente, porque sabemos también que el cambio climático afecta, como la pobreza, especialmente a las mujeres, que fortalezca los sistemas públicos, educación, sanidad, nuevas condiciones para la vida más inclusivas, más sostenibles y más justas. Ese es el resumen de lo que tendría que suceder. Y no estoy hablando de la parcela de las mujeres, estoy hablando de la humanidad, nuevas condiciones para la vida que sean más sostenibles, más inclusivas y más justas. Y aunque he empezado pesimista, diciendo que lo que desde mi punto de vista es una dura realidad, que es que las mujeres ya hemos sufrido un retroceso en nuestros derechos y en nuestra vida, sí que busco la despedida buscando ese optimismo, ese espíritu de combate y de resiliencia que creo que siempre va unido al feminismo. Creo que el feminismo es uno de los mayores motores de cambio, que este es un momento de cambio y que por tanto tenemos que esforzarnos en seguir hacia adelante. Vamos a tener resistencias, ya las teníamos, pero creo que con inteligencia, con persistencia y con sororidad lo vamos a hacer posible, porque como decía, no estoy hablando de la parcela de las mujeres, estoy hablando de la humanidad, de una oportunidad de construir unas nuevas reglas de vida que sean más justas y más igualitarias. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Carmen. Ha sido un placer escucharte. En este momento, y antes de darle la palabra a Janet Camilo, recordamos a la audiencia que podéis enviarnos vuestras preguntas a preguntafeminismo@inmujer.es y al final de la sesión dejaremos unos 10-15 minutos para formular a ambos ponentes las preguntas que nos vayáis formulando. Nada, Janet Camilo, te damos la bienvenida a esta tercera jornada del feminismo después de la pandemia.
Para nuestros espectadores, para quienes no tengan la oportunidad o el placer de conocer a Janet Camilo, es la presidenta de la Comisión Interamericana de las Mujeres de la Organización de Estados Americanos. Desde 2016 y hasta fechas muy recientes ha sido ministra de la Mujer en República Dominicana. Ella se define a sí misma desde siempre como una defensora de los derechos de la mujer, una feminista a carta cabal. Es licenciada en Derecho, graduada de la Universidad Nacional Pedro Enríquez Ureña y maestría en Ciencias Políticas de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Ha impartido formación en el Instituto Nacional de Ciencias Exactas y la Universidad Autónoma de Santo Domingo, entre otras. Desarrolla un papel muy activo en la comunidad internacional y también es presidenta del Instituto Latinoamericano de la Mujer y la Política. Así que, sin más, Janet, bienvenida y tienes la palabra. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes para ustedes en España, para nosotros acá ya en la mañana. Pues un placer compartir con todas ustedes del Instituto de la Mujer, una organización que desde América pues siempre le hemos dado seguimiento y han sido referentes en todo lo que es la lucha por la igualdad. Agradecer a Carmen Montón, mi querida amiga, por la oportunidad de proponerme para compartir con ustedes esta mañana en este curso de formación y capacitación que están dando en el instituto. Y que vaya la hora buena, es la forma de lograr la igualdad, educar en igualdad. No solamente educar a niños y niñas, sino educar a quienes de una manera u otra incidimos en la toma de poder y por ende con nuestras ideas, nuestros planteamientos, podemos aportar para que las políticas públicas pues refrenden precisamente la necesidad de que los estados sigan apostando a lograr puentes que nos lleven a la igualdad plena. Hoy es 23 de septiembre, precisamente hace 13 años, fue declarado el Día contra la lucha de la explotación sexual y la trata de personas. Y es preciso decir que las mujeres, las niñas, las adolescentes, las jóvenes, somos precisamente pues, las principales víctimas de este crimen. Y hoy más que nunca tenemos que seguir alzando nuestras voces para detener todo tipo de explotación sexual, para detener la trata, el tráfico de personas. En América Latina, precisamente, las mujeres somos víctimas, no solamente para ser trasladadas a otros continentes, sino de los países más pobres nuestros a los países de mayor afianzamiento económico, pues también se produce mucho el tema de la trata y tráfico. Y por supuesto, el tema de la explotación sexual es algo que nos lacera a todas las sociedades, tanto en América como en el mundo. Bueno, yo no escuché al principio a Carmen y me excuso porque la verdad es que hoy Carmen, tuve que escribirle a mi madre que vive en Madrid, ¿qué hora es allá? Yo tenía pendiente que eran 5 horas y son 6 horas y entonces comenzaron 1 hora antes de lo que yo tenía en agenda y hoy es un día también aquí un poco complicado para mí porque tenemos compromisos políticos y así que me excuso, pero quiero comenzar hablando sobre lo que ha sido el feminismo en América Latina. Y yo creo que es oportuno decir que el feminismo latinoamericano es un feminismo diverso, incluye las mujeres campesinas, las mujeres rurales, las mujeres afrodescendientes, las indígenas, las lesbianas, las trans, trabajadoras sexuales, las jóvenes, las mujeres envejecientes, entre otras. Y iniciamos hablando de una mirada retrospectiva hacia nuestras ancestras. Cuántas mujeres han contribuido precisamente en América Latina a formar este movimiento feminista, que en América Latina no es único, sino que es diverso. Nunca ha sido un movimiento que se ha centrado en una sola línea de acción, sino que su propia dinámica lo ha hecho que tenga diferentes matices de acuerdo a las situaciones políticas, sociales, económicas que vive cada país. Y en ese sentido, nuestras ancestras comenzaron a trabajar en el siglo pasado, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, el tema del derecho a la ciudadanía, que fue el primer derecho que logramos en América Latina y yo creo que en el mundo entero, el derecho a elegir y ser elegida. Casi todos nuestros países en América Latina pues lograron a partir del año 1929, que fue Ecuador el primer país, y luego en los años 30, donde ya se confraguaron con mayor fortaleza el derecho al voto, fue precisamente a través del movimiento feminista, de mujeres que pertenecían sobre todo a la clase media, a la clase que tenían acceso a la educación y que promovieron dentro de la poesía, dentro de la literatura y dentro de la academia, las pocas que llegaban, dado
a sus abolengos económicos y de familia sobre todo, promovieron precisamente las ideas que en Europa ya tenían años cabalgando por los países, que era que nuestras constituciones pues le dieran a las mujeres el derecho para elegir y ser elegidas. Y así, luego a principios del siglo pasado, cuando las sufragistas y las laboristas comenzaron en el año 1901, 1902 a trabajar en América Latina, pues eso tuvo réplica a partir de los años 20. Y comenzaron en los años 30 a fraguarse esas ciudadanías, esas primeras mujeres que lograron pues en nuestros países el derecho a la ciudadanía. Y luego el movimiento feminista pasó una larga época trabajando el derecho al voto, el derecho laboral, la desigualdad laboral que todavía hoy sigue siendo una realidad, el tema de la diferencia en la jornada de trabajo y el pago que reciben las mujeres ante mismos oficios con mismas capacidades que los hombres, pero en aquella época era un tema de jornadas laborales y de derechos que en la mayoría de nuestros países no estaban concretizadas en legislaciones. O sea, las mujeres no éramos sujetas de derecho. Por ejemplo, en mi país, en el año 1950, por vez primera, el Código Laboral inserta a las mujeres como sujetas de derechos laborales. Antes del 50, aquí en República Dominicana, se contrataba a una mujer y tenía ella que depender de lo que el empleador quisiera ponerle de condiciones, porque no tenía derecho para ello. Y luego de esto, el movimiento feminista siguió trabajando y en el presente nos encontramos con una agenda que ya no es solamente la agenda de derechos ciudadanos, que aunque la tenemos, hay que fortalecerla porque no tenemos un ejercicio pleno. Y eso es importante hablar de democracia para ello. Y reiterar que en América Latina nuestras democracias están en un proceso continuo de aprendizaje, en vivir. Nosotros todavía no hemos aprendido real y efectivamente a vivir en democracia. Tenemos una fractura muy reciente de muchas situaciones políticas de dictaduras en nuestros países y que no hemos tenido la capacidad de fortalecer la institucionalidad democrática en América Latina. Aún tenemos democracias que en la región muestran numerosos sectores excluidos y mientras hayan sectores excluidos, las democracias no van a ser fortalecidas. Y entre esos sectores excluidos, el 50% de la población, que somos las mujeres, seguimos excluidas en América Latina, pero sobre todo de la toma de decisión, de los espacios de poder. Y por ende, hoy el movimiento feminista se encuentra pues reaccionando para que los estados sigan apostando a políticas públicas que consagren la igualdad. Y en ese sentido, hoy más que nunca, el tema de tener oportunidades que nos coloquen como coprotagonistas en los espacios de poder político en América Latina sigue siendo un desafío para las mujeres. Y en ese sentido, desde el movimiento feminista se sigan apalancando precisamente la necesidad de que más mujeres lleguen a posiciones de poder, de feminizar el ejercicio político, de feminizar la política para feminizar y fortalecer la democracia, para consolidar una democracia que sea inclusiva y para que el desarrollo sea sostenible. Sin las mujeres no habrá desarrollo menos sostenible. Se necesita precisamente fortalecer la inclusión de las mujeres en espacios tanto de política partidaria, en espacios de los partidos políticos, mujeres que sean candidatas, mujeres que ganen elecciones, como en los espacios del mundo privado. Estamos hablando del empresariado, en qué lugar ocupamos las mujeres en el mundo de la empresa, cuáles empresas están dirigidas por mujeres, dónde están las mujeres cabalgando precisamente hacia romper techos de cristales y salir de los pisos pegajosos en el mundo laboral y en el mundo empresarial. Entonces es un amplio desafío. La agenda feminista hoy se centra en los derechos sexuales y reproductivos en América Latina. Estamos hablando que todavía hoy tenemos que salir a defender que la mujer tenga dominio sobre su propio cuerpo. Una forma de la esclavitud que hoy las democracias en América Latina todavía sostienen es precisamente que no permiten que las mujeres seamos dueñas de nuestros propios cuerpos. Y en ello se refleja en que la mayoría de nuestros países pues condenan el tema del aborto, de que apenas en 3 o 4 países, en 3 países está despenalizado totalmente, y eso con una cláusula que lleva a que sea en las primeras semanas de gestación. Todavía se sigue protegiendo más el tema del feto, el tema de la vida de la mujer. Entonces ese es un desafío, y los derechos sexuales y reproductivos. Esa es parte de la agenda hoy de las mujeres feministas, del movimiento feminista, los derechos sexuales y reproductivos. En el sistema educativo,
y yo soy una abanderada de que para lograr la igualdad tenemos que educar en igualdad. En el sistema educativo en nuestros países está ausente la educación sexual y reproductiva. Y es un tema de que las mujeres del movimiento feminista son las que siguen impulsando, siguen fiscalizando y siguen presionando a los estados para que estas medidas se tomen al interno de las políticas que ejercen los gobiernos y que cambien, por ende, el modo de proyectar las acciones, los planes, los programas en todos los sectores. Pero en el mundo educativo es fundamental. O sea, nuestros niños y niñas van a las escuelas y no tienen una educación sexual y reproductiva orientada y basada en un eje de valores nación. O sea, que a cada país cómo quiere proyectar su ciudadanía, qué valores quiere impregnar en su ciudadanía desde un sujeto en igualdad de derechos, en igualdad de oportunidades. Entonces es un desafío para el movimiento feminista precisamente la agenda de los derechos sexuales y reproductivos, la agenda del aborto en nuestro continente. Y por supuesto, América Latina es el segundo continente, uno de los principales países con mayor alta tasa de embarazo en adolescente están representados en América Latina. Entonces es un desafío la educación sexual porque son a nuestras niñas, a nuestros niños que le estamos tronchando por falta de educación sexual, le estamos tronchando sus proyectos de vida. Ellos tienen que ir a la internet, a la web para poder buscar información, pero ¿qué información les llega? No la información que está programada desde el Estado. Entonces es un desafío combatir el embarazo en adolescente, es un desafío todavía la mortalidad materna y hay que tener un ojo. La mortalidad materna en América Latina tiene una gran incidencia en adolescentes, en jóvenes, y muchos de ellos es por el tema de abortos clandestinos, situación de salud. Entonces hay que trabajar y seguir trabajando en la formación, en la concientización de que hablar de aborto es hablar de un tema de salud, es un tema de garantizar uno de los derechos fundamentales de las mujeres, y lo ha dicho el relator para Naciones Unidas de Salud, precisamente, de los derechos de la salud, que los estados que no garantizan el aborto están violando precisamente el compromiso internacional que tenemos todos los países visualizado en Naciones Unidas de que se garantice el acceso a la salud a todos y todas. Y, por supuesto, a la salud informada. Si no le damos educación sexual a los adolescentes, a las adolescentes, le estamos prohibiendo o le estamos lacerando su derecho a estar informadas, a estar informados. Entonces, América Latina, el movimiento feminista, pues tiene esa gran bandera y lo está trabajando. Y otra bandera que asume hoy el movimiento feminista es el tema de la violencia de género. Estamos hablando que la violencia de género actualmente es una pandemia en América Latina. 14 de los países con mayor alta tasa de feminicidio y de violencia de género se encuentran en América Latina, entre los primeros lugares. Entonces, la violencia de género se ha convertido no solamente en una pandemia, sino que se ha convertido en la forma, reitero, en la cual las democracias hoy mantienen a nuestras mujeres colonizadas. Y es descolonizar a las mujeres, es garantizarle una vida libre de violencia, sin discriminación de todos los tipos, ni discriminación en la violencia física, psicológica, en la violencia de la agenda del cuidado, de que todavía hoy somos nosotras las responsables socialmente en el imaginario colectivo de la agenda del cuidado, es descolonizarnos para poder tener igualdad en el tema laboral, sin sufrir acoso sexual laboral, sin tener que depender de la misoginia, sin tener que depender del machismo y sobre todo en la desconstrucción precisamente de todo lo que implica esta forma de esclavitud que se ha convertido para mí en una forma como en los países donde existen redes que conspiran contra toda la humanidad. Y hablamos de que hay muchos países donde el terrorismo se lleva muchas vidas. Y para mí el terrorismo más socializado hoy en el mundo es la violencia doméstica, es la violencia contra las mujeres. Es un terrorismo que llega a la casa en el lugar más seguro y que pone en riesgo a las mujeres, a los niños y a las niñas, y que por ende hace una ruptura profunda en el engranaje social porque debilita lo que debería ser la plataforma para construir ciudadanías plenas, que es el tema de la vida de las mujeres, que seguimos siendo no solamente las cuidadoras, sino las dadoras de vidas. Entonces, en ese sentido, las mujeres feministas, el movimiento feminista en América Latina, pues estudia este fenómeno, trata de incidir en los gobiernos, en los estados, y en ese sentido la OEA, la
ha hecho una gran labor y precisamente su organismo, que es la CIN, se ha encargado pues de acompañar a los estados para escuchar la voz del movimiento feminista, de las organizaciones civiles que apoyan a las mujeres, de las ONG, para entonces hacer un diálogo permanente con los estados y ir produciendo pues esos cambios importantes para desde el estado afianzar legislaciones. El siglo pasado fue el siglo de las grandes conquistas legales en el mundo. Este siglo para mí es el siglo de las mujeres. Y entonces me voy al presente diciendo que en pleno siglo de las mujeres nos llegó el COVID. Y el COVID de pronto nos ha cambiado la dinámica a todos y a todas en el mundo, a los estados. Entonces, ¿en qué situación nos encontramos hoy las mujeres y el movimiento feminista en América Latina, precisamente desde el COVID? Bueno, no sé si ustedes, yo creo, yo no sé, no, ustedes en España pues han tenido un gran rol en cuanto a motivar el movimiento feminista latinoamericano. Después que ustedes hicieron esas movilizaciones en septiembre, que las mujeres salieron a las calles, que llevan ya varios años movilizándose, pues ustedes han sido inspiradoras para América Latina desde España, para que el movimiento feminista en América, pues estaba un poco lento, tenía un letargo, pues retomara precisamente, alzar las voces y hirvanar desde todos los países estrategias que pudiesen servir como buenas prácticas para que los países en América Latina retomáramos no solamente las calles, las mujeres, sino que retomáramos la agenda del reclamo permanente. Y precisamente la fuerza de esas voces feministas en América Latina, pues se han sentido a partir del año pasado, y es precisamente, por ejemplo, las mujeres están pendientes de cómo, el movimiento está pendiente de cómo los gobiernos actúan, y es precisamente ese feminismo latinoamericano que surge en Chile, por ejemplo, cuando un grupo de mujeres jóvenes, en su mayoría, pues hirvanan una música, una canción en plena calle, con que yo no soy la responsable de que el violador eres tú. O sea, tú no me violaste porque yo estuviera aquí, ni por mi cuerpo, ni por mi forma de vestir, sino que el violador eres tú y tú tienes que asumir esa responsabilidad. Y si ustedes se marchan, si buscan y navegan en un mundo líquido, vivimos en un mundo líquido donde uno navega, trasciende, si ustedes navegan en las redes se van a dar cuenta que después de esa expresión chilena que anduvo el mundo, pues en América Latina, como por ejemplo en Puerto Rico, en México, pues otro conjunto de mujeres no solamente replicaron, sino que le dieron letras a sus propias realidades y hirvanaron canciones urbanas, canciones de reclamos. Igualmente, el violador eres tú anduvo todo el mundo, y hasta en Alemania, por ejemplo, pues yo vi en las redes que hicieron eco a esta iniciativa que surgió, reitero, de un grupo de mujeres en Chile frente a la situación que vivían en protesta por los delitos que cometían la policía, las Fuerzas Armadas, desde el gobierno actual en contra de las mujeres. Entonces, ese reclamo contra esas violaciones sexuales, precisamente hoy 23, pues dio como muestra o como reclamo esa canción y ese perform, porque fue con baile y todo que se presentó y que se hizo viral en América Latina. Entonces, las mujeres hoy nos encontramos en el COVID y yo he planteado en diferentes escenarios que es el momento preciso para que todos los países del mundo hagan un nuevo contrato social. O sea, el COVID nos ha llamado a sentarnos a los estados y a redefinir y reorganizar y reorientar el sentido más profundo de lo que hablamos de Estado-democracia. Ese es el binomio de gobernabilidad y democracia necesario para que nuestros países tengan proyectos de naciones que garanticen el bienestar de todas las personas. Y en ese nuevo contrato social, yo digo que debe ser un contrato de una sociedad, básicamente una sociedad paritaria. El nuevo contrato social debe estar basado en la paridad, pero no es en la paridad porque tenemos que tener mujeres porque es el 50% de la población y meramente hablar de cifras, de que se incremente la presencia, no. Es que hablar de paridad es garantizar a ambos actores, hombres y mujeres, la igualdad de oportunidades y la igualdad de construcción de esas oportunidades.
En esta semana se murió la jueza de la Suprema Corte de Justicia, Ruth. Y después que uno se muere, pues todo el mundo habla bien de uno. Pero hay personas que se mueren que uno habla bien de ellas, no por hablar, sino porque la verdad aportaron. Y Ruth precisamente fue una gran guerrera a favor de la igualdad de género y a favor de la igualdad de género en hombres y mujeres, porque ella apoyó resoluciones, por ejemplo, de una época de un señor que se le negaba la pensión de viudez. Él había quedado viudo y él estaba responsable de sus hijos. Y ella decía, así como la viudez para la mujer que se hace cargo de sus hijos, también para el hombre que se hace cargo de sus hijos. Entonces, fue una gran guerrera en promover precisamente un modelo progresista. Entonces, nosotros los países, o mejor dicho, los países que están gobernados por gobiernos progresistas, tienen la gran tarea de, mientras están, plasmar en leyes y en políticas públicas esas ideas progresistas para cuando la ola de cambio llegan, que llegan regularmente en los estados por la falta de conciencia muchas veces de la ciudadanía, querer un cambio por cambiar, aún legislando a favor de la igualdad, vemos cuando cambian los gobiernos, hay retrocesos en las agendas de las mujeres. Entonces, frente al COVID, replantearnos esa agenda de un nuevo contrato social es replantearnos dónde estaremos las mujeres para apoyar a retomar el tema de salud, el tema económico, el tema de desarrollo de nuestros países. En esta pandemia, y Carmen, que es del sector de salud, nos hemos dado cuenta que las mujeres han estado codo con codo al frente para dar asistencia. Sin embargo, cuando analizamos en qué posiciones están las mujeres en el sector de salud, en América Latina, la mayoría de nuestras mujeres están en los puestos de menor salario y, por supuesto, en la mayoría de casos no están en las estructuras que están tomando decisiones de cómo planificar la política pública de salubridad. O sea, son enfermeras, son médicas, doctoras, pero no son las directoras de los hospitales, no están dirigiendo las emergencias, no están tampoco en los comités de salud que están tomando las decisiones. Y si hay, seguimos siendo una o dos mujeres frente a una mayoría aplastante masculina. Si nos vamos a la sombrilla del gobierno, desde donde se planifica todo, como decía Carmen en su exponencia, las mujeres estamos fuera de la mayoría de los comités de decisiones y toma de poder. Y los organismos de adelanto de las mujeres en nuestros gobiernos no son llamados para estos comités desde el gobierno, porque entienden que ¿qué hacemos qué hace el Instituto de la Mujer? ¿Qué hace el Ministerio de la Mujer en un comité de emergencia para abordar el COVID, cuando el COVID es un tema de salud y un tema económico? ¿Para qué queremos que esos organismos estén? Todavía sigue siendo la pregunta. Todavía hoy, en pleno siglo de las mujeres, como lo he denominado, pues el Estado sigue manejado por hombres que todavía cuestionan qué hacen, para qué tener mujeres en esos espacios de toma de posición y de poder, y para qué tener los organismos en la toma de decisión de poder a los organismos de mujeres. Entonces, el COVID nos vino a enrostrar a la humanidad cosas fundamentales que hay que cambiar. La agenda del cuidado, que las mujeres seguimos siendo las responsables. No sé si ustedes han recibido mucho bullying, pero hay muchos bullying en las redes. Por ejemplo, aquí los amigos míos me demandaban a decir que se va a acabar el COVID, pero no se va a acabar la lavadera de los platos. O sea, ¿cuántos vasos ensucian al día en esta cocina? O sea, los hombres estaban descubriendo que en la casa continuamente se ensucia la loza que se usa para beber agua, para comer, y para ellos esto ha sido espectacular, este descubrimiento. Entonces, un descubrimiento que a nosotras nos lleva toda la vida, haciéndolo todos los días de manera silente como responsabilidad exclusiva de las mujeres, cuidar. Y de pronto, con la educación virtual, pues nuestra agenda y el trabajo virtual, nuestra agenda de cuidado se ha agudizado, mayor responsabilidad, porque estamos en las casas. Entonces, mamá, ¿dónde está el vaso? Mamá, y el agua, mamá, y esto, y el marido, el esposo, el novio, fulana, hay carne, ¿qué vas a cocinar hoy? O sea, nos damos cuenta de que la agenda del cuidado sigue siendo una responsabilidad exclusiva de las mujeres. Entonces, tenemos que producir ese cambio y tenemos que producirlo con los hombres. O sea, la igualdad no se logra sola, la igualdad no es un tema de mujeres, la igualdad es un tema de justicia, de derechos sociales, es un tema fundamentalmente de ciudadanía.
Entonces la igualdad no debe seguir siendo cargada, no debe seguir siendo una fuerte carga que pese solamente en los hombros de las mujeres. Debemos de esa carga aligerarla para que los hombres también la lleven. Entonces necesitamos hombres feministas. Y hablar de hombre feminista en América Latina, el movimiento, pues es bien difícil, porque de pronto cuando los hombres en América Latina le hablan de hombre feminista, inmediatamente piensan que son hombres de la población LGTB. Entonces, cuando hablamos de hombre feminista, tenemos que seguir educando en el ABC de género, de que defender la igualdad, los derechos fundamentales para que hombres y mujeres tengamos el mismo acceso y las mismas garantías desde el Estado, es ser feminista. Y que el feminismo precisamente es una corriente que se produce desde la academia y que lo que busca es igualdad entre hombres y mujeres, que es diferente al machismo, que sigue fomentando precisamente un mundo alrededor de lo masculino, de lo androcéntrico. Entonces, tenemos que seguir promoviendo esa motivación y seguir alfabetizando en género a los hombres que nos rodean en los partidos políticos, en los espacios de trabajo laboral, en los gobiernos, en las empresas, y hacerlo de una manera para conciliar intereses, porque también de pronto, como en mi partido político, duré muchos años que me hacían bullying, porque cada vez que alguien hablaba yo tenía que decir las y los, y que tenía que decirme hombres y mujeres, y que cuando me saludaban no podían decir todos, sino todos y todas, porque no me incluían. Y yo lo que hacía era que comentaba en mi partido, cuando saludaba, muy buenos días a todas. Y cuando yo decía a todas, los hombres a coro decían a todos. Entonces es un tema de llevarlo con ejemplos a reflexión. Es muy difícil nuestra tarea, y aunque a veces yo digo que debemos de aligerarla, la verdad es que todos los días nos muestra cómo va avanzando la sociedad, y que las pocas que llegamos a tener conciencia de la necesidad de la igualdad, tendremos que seguir cargando sobre nuestros hombros esas labores que nuestras ancestras han logrado, lo lograron precisamente con una esperanza de igualdad, avanzar en esta agenda nuestra. ¿Qué tiempo me queda? Porque no lo tomé al principio. La sesión está previsto que dure hasta las 6 menos cuarto, 6 menos 10, o sea, tenemos todavía 45 minutos, o sea, que si quieres exponer algo más, luego pues intercambiar alguna reflexión con Carmen, y luego introduciremos también en el debate o en el conversatorio algunas preguntas y reflexiones que nos está mandando ya la audiencia. O sea, perfecto. Que puedes... Entonces, pues la última parte que me voy a referir es que en América Latina, y yo creo que es parte del mundo, la cotidianidad de vida nos llama también a reflexionar sobre qué pasa con la violencia de género en este tiempo de pandemia. Y las mujeres se enfrentan al desafío de dos pandemias, la pandemia del coronavirus y la pandemia de la violencia de género. Y de pronto, a ver cuál de las dos ellas pueden abordar o de cuál de las dos se defienden para lograr el bien más apreciado que tiene cada mujer, que es la vida, pues es un desafío que desde el Estado debe de dársele apoyo, pero que desde el movimiento de mujeres es que tenemos que ir a buscar precisamente cómo gestionar ideas para que podamos promover y seguir promoviendo el tema de la protección de los derechos humanos y la eliminación de la violencia en todas sus formas. Hoy es un gran desafío en el ámbito económico. Estamos hablando que los presupuestos de los gobiernos gubernamentales, refrendando por los congresos, están priorizando el tema del gasto y el tema de la carga impositiva para poder afianzar precisamente la pérdida económica. Todas las economías del mundo, en América Latina se vislumbra, dice la CEPAL, que la caída es alrededor de un 8% en este año, al concluir el año. ¿Cómo nuestras economías tendrán la capacidad en el estatal del Estado para garantizar recursos económicos a la hora de fomentar políticas públicas para no solamente detener el COVID y aprender a vivir con él, sino sobre todo, y salvar vidas, sino sobre todo cómo recuperar la economía? Entonces, en ese sentido, hay un gran desafío para las mujeres, y el movimiento feminista en América Latina también lo ha dejado pendiente y presente en la agenda. ¿Y cuál es el desafío? Bueno, que nosotros en el mundo laboral estamos excluidas. Si bien es cierto, en América Latina el 60% de las universidades, las mujeres, la matrícula, el 60% somos mujeres,
no menos cierto que en el mundo laboral seguimos ocupando menores porcentajes en actividad de mujeres activas en el mundo laboral. Y nuestras economías están basadas fundamentalmente no en un mercado laboral informal. O sea, las mujeres somos las que hemos sufrido más en esta pandemia porque la venta de calle, los negocios informales son los que se han visto pues cerrados y son los que se han visto lacerados económicamente por el tema de que las personas tengan el miedo o la prevención de salir a la calle y quedarse en casa. Entonces, en el mundo económico, las mujeres hemos retrocedido en el tema no solamente de derechos laborales, sino en el tema de insertarnos en el aparato productivo nacional a través de la microempresa, a través de pequeñas empresas, de las pymes que se han promovido mucho en América Latina y a través de la innovación que estaba comenzando a ser parte de la agenda de las mujeres en América Latina, porque el mundo laboral en 10 años estará totalmente cambiado por el tema de la tecnología y cuando vemos que se modifican las cadenas laborales de producción porque se inserta precisamente tecnología y se eliminan en área de servicios, sobre todo personal, vemos que la eliminación de esa cadena de servicios son las mujeres, porque las mujeres también estamos en el mundo laboral inquistadas en las áreas de servicios mayormente. O sea, y por eso decía que la igualdad tiene que ver con el tema de educación, promover la educación también desde lo diverso. O sea, mujeres estudiando en tecnología es una gran brecha que tenemos en el mundo. Las mujeres manejamos el Facebook, el Instagram, las redes sociales, pero cuando vemos mujeres, cuando nos vamos al ámbito de crear programas, de trabajar en tecnología, pues siguen siendo los hombres los que eligen mayoritariamente estas carreras. Hay unos libros que inclusive, libros españoles y de otras, de mujeres de éxito que inspiran a otras y que vemos es la primera mujer en física, la primera en química. Entonces seguimos siendo menos las mujeres que estamos en estas áreas. Entonces desde los institutos, desde los organismos de las mujeres, tenemos que hacer alianza con el sistema educativo para inspirar, para promover que las niñas y nuestras adolescentes pues urgen, investiguen en estas nuevas áreas y se motiven a trabajar precisamente la educación en las áreas tecnológicas, en las áreas de la ciencia. Y en América Latina se necesita un cambio con el tema del sistema educativo superior. ¿Por qué? Porque hay muchas áreas técnicas que todavía los padres, las madres entienden que sus hijos deben ser licenciados, doctores, y han abandonado el trabajo técnico. Sin embargo, precisamente el cambio a un mundo muy digital nos está llevando a carreras técnicas que inclusive producen más dinero en la escala laboral que las profesiones tradicionales que hemos conocido nuestras generaciones. Entonces, promover precisamente la educación en la tecnología, la educación en las áreas técnicas, hacer una evaluación en el mundo laboral de qué necesita el empresariado como recurso humano y precisamente hacer un plan para que desde esas necesidades que tienen las empresas podamos vincularlo al desarrollo de las mujeres es fundamental para nuestros estados. Promover el acceso al crédito. Estamos hablando de cómo las mujeres van a poder seguir teniendo negocios en este tiempo de COVID, cómo se le va a promover desde el Estado, desde las políticas públicas para que la banca privada pues también se asocie en una alianza público y privada a apoyar precisamente a las mujeres que han construido y que tienen ahora mismo pues un gran desafío en esta crisis del COVID de cómo sustentar sus negocios y cómo poder entonces encontrar quiénes le presten y a qué plazos le prestan. Y por supuesto, por último, nuestros estados, cuando hablan de medidas impositivas, nunca piensan en las mujeres. Y nosotros las mujeres nunca estamos en las mesas donde se dialoga en los planes para reformas fiscales y medidas impositivas. Entonces, tenemos que aprender desde los espacios políticos de poder a que las mujeres tenemos que saber de medidas impositivas y que tenemos que estar en la agenda de cuando se van a desarrollar las reformas fiscales. Porque al final, toda la plata que se puede recuperar o que se puede ganar de una reforma fiscal debe ser en base a dónde se va a invertir, a qué se va a invertir. Entonces, esa inversión de esas recaudaciones fiscales que al final conforman nuestro presupuesto deben ser sensibles al género.
sea, lo que se recauda fiscalmente es para hacer acciones, para planes. ¿Dónde están las mujeres en esos planes? Se va a hacer una reforma fiscal y eso se necesita recaudar tantos millones de euros o de dólares o de pesos dominicanos, pero ¿para dónde van a ser destinados? Entonces, en esa planificación de esa reforma fiscal, ¿dónde estamos las mujeres hoy? Y precisamente en esta época de COVID, nuestros países harán reformas fiscales. Y ese dinero que se recaude, pues tiene que tener rostro de mujer, tiene que tener participación no solamente las mujeres a la hora de que lleguen los recursos económicos a sus necesidades, sino que también las mujeres estemos ahí sentadas en las mesas de la negociación. En definitiva, hoy el feminismo más que nunca es necesario que esté activo y que esté pendiente y que siga vigilante a las agendas que los gobiernos nuestros implementan, no solamente para ver si logramos avances, sino para seguir apuntando a los aportes que el feminismo ha hecho en la democracia de todos nuestros países, en la construcción de legislaciones. Hoy, más que nunca, 25 años cumplimos de Beijing. Beijing sigue siendo el plan más avanzado que las mujeres logramos hacer en el mundo. Y si nos leemos a Beijing y el compromiso de esta plataforma, nos vamos a dar cuenta que casi todos los puntos siguen pendientes en las agendas de todos nuestros países. Por lo que es un gran desafío para ustedes como Instituto de la Mujer, pues seguir afianzando precisamente con un gobierno socialista, progresista, seguir afianzando políticas públicas que nos garanticen a las mujeres avanzar en la creación de puentes hacia la igualdad. Porque la igualdad no es un sueño, dice Michelle Bachelet, la igualdad se construye con tesón, con perseverancia de mujer. Y aprender a que solas somos invisibles, pero juntas somos invencibles. Y sobre todo, a tener la capacidad de reconocer a la otra, la autoriedad de la otra que existe, la otra que triunfa, la otra que llega. Cada vez, yo soy muy seguidora a la política española y por supuesto mi partido es socialdemócrata y soy muy seguidora del PSOE. Y para mí es un orgullo cada vez que una de ustedes, una de las mujeres españolas del PSOE ha llegado a las posiciones de poder. Por supuesto, cuando son amigas como Carmen me siento doblemente orgullosa porque tengo una amiga de concejala, una amiga de ministra. Pero no importa si yo la conozco o no. Qué bien me siento cuando una mujer llega. No importa que el partido sea de derecha, de izquierda, que sea la forma de gobernanza que tenga cada gobierno. Porque cuando una mujer llega, en principio, aún su plataforma ideológica, llega esa mirada de mujer. Ahora nos falta aprender a conocer a las otras y reconocer y sentirnos orgullosas de ellas y trabajar en equipo. Nosotras somos fantásticas trabajando en equipo. Que nadie nos diga que no, porque el primer equipo es la familia, son nuestros hijos. Sin embargo, nos hemos dejado creer que no somos buenas trabajando en equipo, sobre todo en la política. Nosotras somos las principales concertadoras. Las mujeres somos las personas más resilientes, nos adaptamos a todos los cambios. Y esa sororidad que es necesaria entre nosotras, practicarla, pues yo estoy totalmente convencida que también estamos aprendiendo a hacerlo. Así que el desafío es precisamente eso, reconocer que la otra existe, trabajar en equipo y entender que la estrategia fundamental para el movimiento feminista es que las mujeres participen, la participación. Así que hay que ser valientes, participar y desde cada escenario alzar las voces por miles de mujeres que no tienen la posibilidad de levantar las voces, pero que apuestan a que las que llegan o a las que llegamos sean sus voces. Gracias. Muchísimas gracias, Janet. De verdad han sido dos intervenciones que no he dejado de anotar mensajes, ideas, de verdad muy agradecida, más teniendo en cuenta que la audiencia, por si no lo sabe, la diferencia horaria, porque Carmen está en Washington y Janet, si no me equivoco, en Santo Domingo. Entonces, bueno, pues que sus agendas en jornada laboral y en jornada de mañana, pues bueno, nos han reservado un hueco para compartir este espacio con todos vosotros. Antes de dar la palabra a la audiencia, nos acompaña también aquí en el Salón de Actos de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, Teresa Sansegundo, que es la directora del Centro de Estudios de Género de la UNED. Entonces, no sé si quieres intervenir o decirle algo a nuestras ponentes y ya luego pasamos a las preguntas y reflexiones. Gracias. Es un lujo escucharos. A Carmen ya la conocía de antes y a Janet, pues encantada de saludarte. A mí
me ha encantado. Yo he vivido un año en México y luego la Universidad Nacional de Educación a Distancia tenemos, tenemos en muchos países centros y tenemos muchas alumnas y alumnos de allí. O sea que encantada. Aparte, yo he estado colaborando con todas las universidades a distancia latinoamericanas en proyectos. O sea que estoy encantada de escucharos y bueno, pues bienvenidas al curso. No, yo no quiero acaparar porque como tenemos muchas preguntas que suele hacer la audiencia, pues pasamos porque tenemos miles de personas que se han matriculado en el curso. Sí, la verdad es que ha tenido muy buena acogida y parte de la culpa creo que la tienen nuestras ponentes también. Bueno, sin más, comienzo con algunas de las reflexiones del público. Mi más sincera enhorabuena a las dos ponentes por acercarnos a la realidad del feminismo en Latinoamérica. Entre las muchas cuestiones que se han planteado en sus ponencias, reseñar cómo influye el ejemplo del feminismo activo europeo en aquellas mujeres en situaciones más desfavorecidas que apenas tienen acceso a la información, a los medios de comunicación, siquiera a Internet. ¿Cómo se les puede dar a conocer a estas mujeres los movimientos feministas que existen en otros lugares? Cualquiera de las dos, la que quiera contestar o las dos. Si quieres, Janet, empiezo yo porque seguramente tú vas a poder dar una respuesta más certera. Yo simplemente decir que feministas en las Américas hay tanto o más que pueda haber en Europa y que quizá lo que falta es un poco más de conexión hemisférica entre las feministas que estamos en un lado y en otro del océano. Pero ellas están haciendo cosas muy importantes, con mucha fuerza, introduciendo nuevos conceptos en nuestra filosofía política feminista. ¿Y cómo podemos ayudarles? Podemos ayudarles desde democracias fuertes, como la que puede ser España u otras democracias europeas, exigiendo en los organismos multilaterales, exigiendo en las resoluciones internacionales que haya mayor fuerza en la protección de los derechos de las mujeres, que no quede impune esa vulneración de los derechos humanos. Esa creo que es la ayuda que nosotros podemos dar. Yo creo que filosofía, escuela, ganas y garra tienen tanto más que pueda haber en España o en Europa. Sí que es verdad que nuestra posición como españolas o como europeas nos va a dar una fuerza en el multilateralismo, en otros niveles que a lo mejor no todas ellas tienen acceso. Y por tanto, cuando nosotros hablemos de agenda feminista, no solamente veamos de puertas para adentro, sino que hablemos de puertas para afuera, recordando que el feminismo es un movimiento pacifista y es un movimiento internacionalista. Y esa creo que es la manera en la que nosotras podemos ayudar a tantas y tantas mujeres que están en otras regiones más desfavorecidas que puede ser Europa. Gracias. Janet. Sí, de acuerdo totalmente con Carmen y bueno, las redes sociales son fundamentales, la cooperación internacional también, el tema de los organismos internacionales y sobre todo la asociatividad desde la municipalidad, o sea, de ver con municipios de los diferentes países cómo se hacen y se apalancan iniciativas para promover desde Europa. Realmente América Latina tiene un vínculo fundamental con España por el tema del idioma y por ende el movimiento feminista español tiene mucha incidencia en América Latina. Y aunque ustedes no lo crean, América Latina le da un seguimiento extraordinario a todo el movimiento español. Luego, cuando nos vamos a otros países, el tema de las barreras de los idiomas, pues a veces dificulta más la situación. Pero insisto en lo que Carmen dice y en que tenemos que seguir promoviendo alianzas estratégicas desde las municipalidades, desde los gobiernos y utilizar las plataformas tecnológicas para promoverla, para darle seguimiento a todas las mujeres que están en las plataformas promoviendo los derechos de las mujeres desde la igualdad. Y, por ejemplo, en España, la AESI es fundamental en América Latina, el impacto que tiene AESI como organismo de cooperación español, cómo promueve mujeres
lideresas en el área feminista para venir a América Latina a conversar estos temas y seguir los diálogos. Y la academia es fundamental. O sea, la academia, si hay algo que fundamenta el feminismo es la academia. Es fundamental la academia, por lo que las universidades, ahora en tiempo de digital, pues son fundamentales para que en sus currículas ofrezcan cursos que precisamente incidan en la formación para las personas en igualdad en género y que sean esas mujeres del movimiento feminista europeo y americano que nos puedan seguir apoyando en la formación. Yo sí quería decir que tenemos que recordar a todas las mujeres de Latinoamérica, que hay, como se denominan muchas, las defensoras de los derechos de las mujeres, y en muchos países en situaciones realmente duras y atravesando circunstancias muy difíciles, persecuciones y muerte. O sea, yo creo que hay que recordarlas porque tienen mucho valor las mujeres latinoamericanas que están defendiendo a las mujeres. Sí, de hecho el viernes tendremos la... En ese sentido, me gustaría decir que muy buena precisión y aportar que desde el movimiento sufragista a principios del siglo pasado hasta el movimiento verde que está en Argentina con el color verde promoviendo los derechos sexuales y reproductivos, es una muestra de que comenzó en Europa en el siglo pasado y América Latina pues tiene grandes mujeres propulsoras feministas precisamente de esas ideas y que situaciones, por ejemplo, como Colombia nos vemos hoy, que es uno de los países donde más muertes de personas defensoras de los derechos humanos se están pasando en la actualidad y muchas de ellas son mujeres, mujeres que defienden los derechos de las mujeres rurales, de las mujeres trans, de las mujeres afrodescendientes en nuestro continente y que tiene toda la razón y que su sangre y su sacrificio no sea en vano, no solamente para recordar su nombre, sino para recordar que su lucha tiene valor para poder aportar a esos cambios. Sí, en ese sentido, el viernes contaremos con Lolita Chávez, activista de los derechos de las mujeres y líder indígena guatemalteca, que precisamente como está amenazada su integridad y su propia vida, pues está refugiada desde hace un tiempo aquí en España. Entonces, el valor que tienen pues defender las causas en algunos contextos mucho más difíciles que otros. Aprovechando que hoy es 23 de septiembre, una de nuestras espectadoras nos dice que, siendo el Día Internacional contra la Explotación Sexual y la Trata de Personas, y que habéis hecho referencia a ello, le gustaría preguntar que cómo está ahora mismo este tema en América Latina y qué desafíos tiene el movimiento feminista en este sentido. Muchas gracias. Janet, ¿quieres tú o...? Dale tu canal. Bueno, yo simplemente puedo dar la perspectiva desde la misión observadora permanente de España ante la OEA, de la Organización de Estados Americanos, y ver cómo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha denunciado la grave vulneración que están teniendo las mujeres migrantes, las niñas y los niños, en el ámbito de la trata, el tráfico, fundamentalmente con fines de explotación sexual. Cómo hay muchas mujeres, muchas niñas, muchos niños que se han visto atrapados en esos tránsitos hacia los países de orígenes y donde desgraciadamente desde esta región, por ejemplo desde Venezuela o desde otros países que están teniendo ahora un grave flujo de migración forzosa, vemos cómo los principales consumidores, por llamarlo de alguna manera, de esa prostitución, aparte de algunos países más cercanos en la región, como puede ser del Caribe, está España. Y España está presente como receptor de esas mujeres de países de América Latina que tienen una situación de migración forzosa y están en los prostíbulos españoles. Y eso para mí es especialmente doloroso. Yo creo que por eso he hecho ese pronunciamiento quizá tan radical o tan claro, pero yo creo que es necesario, de que hay que poner cuanto antes un punto final a toda la permisividad. Hay muchas cosas que se pueden estudiar. Tercera alocatía,
qué intervención tienen los traficantes. Hay muchas cuestiones que se pueden perfilar: el asilo, la reinserción, el acompañamiento de las mujeres que han sido traficadas y abusadas y explotadas sexualmente. Ahí hay muchísima labor y yo creo que en algún momento tendremos que, ya se hizo en época del ministerio de Viviana Ido con José Luis Rodríguez Zapatero. Creo que ahora también se está empezando a establecer y a implementar. Carmen Calvo también en la anterior legislatura con ministra de Igualdad empezó los trabajos, pero con todo ese aprendizaje que tenemos, ahora tenemos que dar un siguiente empujón para poner fin a esa situación, porque creo que lo que viene va a ser una ola muy fuerte de explotación y de vulneración de los derechos humanos, fruto de la crisis económica y social que está produciendo la pandemia. Así que eso es lo que yo veo, que los organismos internacionales están alertando de esa crisis en mujeres inmigrantes y que tenemos que reaccionar desde la otra parte, ¿no? Gracias, Carmen. Janet. Bueno, el problema de trata y tráfico en América Latina es una situación alarmante. Estamos hablando que nuestros países no solamente producen la movilidad hacia otros continentes, sino que dentro de la misma América Latina pues se da el tráfico y la trata de personas. Y se da porque tenemos una población altamente vulnerable, pobre, en situaciones económicas y en situaciones emocionales muy débiles y con pocas oportunidades precisamente para que ellas puedan tener un cambio de vida. Afecta directamente más a las niñas y a las mujeres en América Latina y se dan varios tipos de negocios, no solamente la trata y tráfico para explotación, para esclavitud, para servicio doméstico, sino también para órganos. Y en ese sentido son más afectados los niños y las niñas para tráfico por órganos. Hay planes desde Naciones Unidas y desde la misma OEA para apoyar a los estados en, primero, fortalecer la legislación, no solamente para que exista el delito tipificado en materia penal, sino también para ver cómo se condena y cómo se llega y se destapan estas redes de trata y tráfico que existen en nuestra región, que va apalancado con el tema del mercado de la droga también, y que de hecho países como lo nuestro, cuando vemos la tasa de personas que están presas en los recintos presidiarios, vemos que el mayor porcentaje son mujeres que fueron condenadas por mulas, o sea, en el tema del tráfico de drogas, mujeres que llevaban drogas que son porciones pequeñas y que cuando se le ha investigado y se le ha preguntado por qué se insertaron en eso, ¿fue por violencia de los hombres o fue porque ya necesitaban ese dinero para alimentar a sus hijos? Mientras que los traficantes, los jefes de ellas siguen sueltos en las calles. Entonces es un tema como decía Carmen, de varias aristas que hay que examinar, pero lo principal es que los estados tengan la conciencia de que es un crimen que hay que combatir, que hay que hacer conciencia de ello y que el tema de pobreza y de educación, como todo, va muy ligado a que persistan estas redes de tráfico. Nuestro país, por ejemplo, República Dominicana, es emisor, pero también es el sector de trata y tráfico. Y se ha dado un fenómeno en los últimos años, que es que de un pueblo a otro, sobre todo para los pueblos turísticos, se trafican muchas niñas para el negocio de la prostitución, muchas jóvenes. Entonces, a lo interno también hay tráfico de personas y para órganos también. O sea que es un tema que es real, que existe, pero lamentablemente se ha convertido en un negocio que yo de una manera u otra siempre digo que esos carteles de esos negocios pues en América Latina tienen sus vínculos con la gobernanza que le da esa impunidad y le permite continuar. Por lo que también hay que tener yo solamente reforzar la idea de Janet. La pobreza está ahí y es la explicación del origen, pero también el consumidor, también el hombre que considera normal pagar por una explotación sexual. Esto es lo que creo que desde la otra orilla, desde España, desde Europa, se puede reforzar. No
no podemos a nivel social permitir que esto suceda y tampoco a nivel legal. Entonces yo creo que esa actuación es la pertinente, la siguiente que hay que hacer sobre el llamado consumidor de prostitución o putero, cada uno que le llame como considere, pero la persona que paga por una vulneración de los derechos humanos de mujeres y niñas y niños. Sobre esa persona hay que actuar. Pues yo estoy totalmente de acuerdo con vosotras, pero creo que llamarle cliente, con comillas, o consumidor es rebajar mucho no, es que no sé ni cómo decirlo, el calificativo que se merecerían, pero... Me parece bien que me corrijas, Teresa, y te lo agradezco. Si no queremos decir putero, pues prostituidor, porque están prostituyendo a mujeres y, claro, si decimos cliente, estamos hablando de un consumo totalmente normalizado, que por desgracia lo está, porque en España tenemos el 38% de los hombres han consumido alguna vez, han utilizado sexualmente a mujeres. Y respecto a lo que decía Janet, pues las cárceles, aquí pasa un poco lo mismo, seguramente menos exagerado, pero el porcentaje de presas no llega al 8%, es como un 7 y pico, no sé cuál es el pico, y de esas muchas por drogas. O sea que viene a ser parecido un poco similar. Y luego, claro, nos hemos convertido en un país de tránsito y de destino encima. O sea, es una vergüenza que tengamos prostíbulos en la Jonquera, para las personas que no son de aquí, pues en la frontera prácticamente, y que sea el prostíbulo de Europa, pues no puede ser. O sea, realmente hay que atajarlo. Bueno, yo, Teresa, solo un segundo. Yo te agradezco que me hayas corregido, porque cuando hablamos de este tema nos faltan las palabras, nos faltan los términos que expresen con toda la crudeza que se ha normalizado hasta tal punto en nuestra sociedad que se ve como incluso una forma de ocio en los más jóvenes. Esto es lo que tenemos que desterrar. Y como también la cultura de la pornificación, del porno, de la hipersexualidad de las niñas, también está conectada. Entonces, al final es un fenómeno tan complejo que tenemos que empezar a llamarlo con palabras duras, con palabras gruesas, para que se entienda la verdadera dimensión de que es un delito y que es la vulneración de los derechos fundamentales, los derechos humanos de las mujeres y las niñas. Gracias. Y entre todas vamos a construir ese relato, porque es necesario. Muchas gracias por vuestras reflexiones, pero le tengo que dar la palabra a Janet, que tiene que despedirse. Sí, yo quería decir algo antes de despedirme, y es que lo que dice Teresa es una realidad de cómo se le llaman a las cosas. Pero Teresa, quienes le ponen nombre a las cosas en materia penal, por ejemplo, son los congresos. Y nuestros congresos están llenos de hombres. Entonces, los hombres no quieren llamarse prostituidores, los hombres no quieren llamarse criminales, los hombres negocian terminologías que les sean más dulce a sus oídos. Entonces, a nosotras, las mujeres, nos ha tocado negociar inclusive y poder dar paso a que poco a poco se le vayan poniendo nombre y apellido a todos esos delitos en contra de nosotros, que son ellos los que lo producen y que ninguno de ellos quiere sentirse culpable y que lo justifica. Entonces, de pronto, tener en nuestras legislaciones, por ejemplo, en América Latina, proseneta o tener la palabra del cliente, ha sido pues negociaciones que del movimiento feminista precisamente hemos tenido que llegar, y para ganar hay que ceder a veces en mucho. Entonces, ¿esto qué es lo que quiero dejar de mensaje? Que necesitamos más mujeres en el Congreso, en los congresos, precisamente para que nos ayuden a ponerle el punto a la IES y para que le llamemos las cosas como se llaman y no tratemos de dulcificarla para no afrontar esa masculinidad que se sienta agredida. Porque cuando las cosas se llaman como se llaman desde el mundo de las mujeres, los hombres se sienten agredidos. Sin embargo, nosotras hemos tenido que vivir toda la vida con esas agresiones, viéndolas como normal, normatizadas en la sociedad. Que el hombre te hable duro, que el hombre te prohíba cosas, es algo normal en nuestras sociedades. Y sin embargo, esas son medidas
que se han vinculado en el imaginario social en discriminación de las mujeres. Bueno, yo quería excusarme porque me tengo que retirar ahora mismo, tengo una pequeña situación, pero no antes decirle que gracias, que estamos en la mejor disposición para seguir compartiendo ideas, que precisamente si algo necesita el mundo femenino, el mundo feminista y las mujeres en posiciones de poder, es que nos sentemos siempre a dialogar, a conversar, compartir miradas para reflexionarlas y juntas seguir construyendo pues estas ideas y seguir impulsando medidas, planes, programas, proyectos que nos ayuden a afianzar. Yo quizás a la hora de morir no habré logrado ver totalmente la igualdad, pero siempre he dicho que cerraré mis ojos combatiendo en la lucha para que más mujeres puedan entender la importancia de levantar sus voces para la igualdad. Muchas gracias. Este curso creo que es fantástico para todas las que lo están tomando y son sobre todo detonadores para que sigamos pensando, cuestionémonos, no paremos de cuestionar nuestro sistema, de cuestionarnos nosotras mismas, porque cuestionándonos, criticándonos, pues podemos lograr ver y construir precisamente medidas que puedan corregir las cosas que nos faltan por lograr. Así que muchas gracias, mi cariño, y gracias, Carmen. Ya vieron que me recogí el pelo porque aquí hace calor y ya estaba sudando. Yo imagino que por allá está más fresquecita. Estamos a las órdenes en cualquier cosa que nos necesiten, pues estamos siempre a la disposición de compartir y de aportar. Gracias. Un gusto, Janet, escucharte. Siempre tan valiente, tan rotunda, tan fuera de equidistancias y a veces hasta poco correcta políticamente. Pero es un placer verte tan valiente como siempre. Gracias. Gracias. Enhorabuena. Pues muchas gracias, Janet, por tus palabras, por tu discurso. Ha sido un placer escucharte. Muchas gracias en nombre del Instituto de la Mujer y del Ministerio de Igualdad. De verdad, muchísimas gracias por tu tiempo y perdona el tema de la diferencia horaria que, bueno, que seguro que te ha causado algún contratiempo y aún así has intentado estar el máximo tiempo disponible con nosotras. Muchísimas gracias, de verdad. Bye. Por tanto. Carmen, ¿tienes tiempo para un par de preguntitas más? Y ya cerramos la sesión. Tenemos 6 minutos más, ¿verdad? Sí, por eso, una preguntita o dos más nos da tiempo. Vale. Ya, otra persona de las participantes en el curso dice, sabemos que mujeres en puestos de poder no significa explícitamente que lleven bajo el brazo políticas feministas, ni siquiera que defiendan un mundo dual. ¿Cómo podemos hacer para que estas mujeres tomen conciencia de que son mujeres, de que han llegado hasta ahí gracias a la lucha feminista anterior y que, sin embargo, no nos representan ni trabajan verdaderamente por avanzar hacia un mundo más sostenible, inclusivo, más justo y, en definitiva, más feminista? Yo creo que eso es un milagro, el que sea creyente. Hay gorronas de la igualdad y las va a haber, y hay personas que no van a defender, hay mujeres que no defienden a su género, eso es así, desgraciadamente. Yo creo que lo que sí tenemos que, y además es que el feminismo es una construcción personal, no naces, ¿no? Te tienes que hacer, y esto es a base de autoevaluarte, cuestionarte, de aceptar tus propias contradicciones, porque el 100% no existe. Eso es un proceso personal al que cada una de nosotras hemos elegido ser, hemos elegido vivir de esa manera, educar a nuestras hijas o compartir nuestra vida. Y además, el feminismo es algo que de alguna manera te da muchas satisfacciones y yo no sabría vivir de otra manera ni con otros códigos, pero te penaliza, hay una violencia política, hay una violencia social contra el feminismo. ¿Cuántas veces nos han dicho esas cosas, ¿no? Las feministas feas, todos los estereotipos que nos ponen encima. Por lo cual, es una construcción personal que tú haces voluntariamente y conscientemente y que además nadie te la va a aplaudir, o muy poca gente te la va a aplaudir. Así que, ¿qué hacemos para que más mujeres o las mujeres que están en una esfera de representación o de poder no ataquen los avances en igualdad? Bueno, seguir trabajando. Yo creo que lo que tenemos que hacer es, y entro al trapo, es que con los nuevos partidos políticos de extrema derecha que tienden a la baja hacia la igualdad y que arrastran a la baja pues, a los partidos conservadores más clásicos, pues esto no permitirlo.
Yo creo que cuando entró Vox en la escena política vimos cómo el PP también se radicalizaba más y de alguna manera entramos en pánico, ¿no? Nos pusimos a conservar aquello que teníamos. Cuestionaban el aborto, cuestionaban la violencia de género o cuestionaban como casi lo básico. Yo creo que no tenemos por qué perder el tiempo en explicar que la Tierra no es plana, que es a lo que a veces nos llevan en los discursos, en las preguntas parlamentarias que hacen en la sesión de control. No hay que perder tiempo en explicar que la Tierra no es plana, hay que seguir avanzando. Y en ese avance, al final, yo creo que la fuerza de la razón y el tiempo y el trabajo hará que algunas de ellas se vengan. Otras tampoco van a estar nunca. Lo vemos. Yo creo que la clave ya no es solo que el 50% de la población, que somos las mujeres, estemos, sino que también cada vez más hombres estén metidos en el asunto del feminismo y de la igualdad. Y esa es la única solución. Milagros, sinceramente, creo que no existen, pero capacidad de trabajo, resiliencia y ganas por la parte feminista sí que hay. Ojalá pues cada vez el feminismo sea menos combatido, pero es combatido desde la Iglesia y desde instituciones nada despreciables. Así que tenemos nosotras también que protegernos y seguir avanzando. Hay que cuestionar todo. Hay que cuestionar el lenguaje con la Real Academia de España, de la lengua española. Hay que cuestionar la investigación, hay que cuestionar todo, porque es la única manera en la que avanzaremos. Así que, bueno, es una respuesta no respuesta, pero en fin, es lo que puedo ofrecer. Bueno, es tu reflexión y con eso nos quedamos. Bueno, pues si quieres algún mensaje más o alguna reflexión más a nuestra audiencia, si no ya te despedimos, que seguro que tienes muchos compromisos por delante en lo que queda de jornada. Bueno, simplemente decir que la idea de igualdad es pertinaz, que aparece en todas las partes del planeta y en todos los tiempos. Y con esa pertinaz insistencia vamos a seguir trabajando desde el feminismo y que al final, aunque nos lo pongan difícil y aunque haya contradicciones de mujeres que no defienden el feminismo o de situaciones de crisis socioeconómicas sobrevenidas como la que tenemos ahora por la pandemia, creo que al final estamos dando pasos hacia adelante y que debemos protegerlos, porque eso es no el tesoro, como decía, de las mujeres, sino el tesoro de la humanidad y lo que podemos dejar a nuestros hijos y nuestras hijas. Así que esa es mi última reflexión y también el agradecimiento porque sigáis trabajando y porque la agenda de las mujeres, la agenda feminista, tiene que estar también en el corazón de la reconstrucción. Muchísimas gracias, Carmen. Ha sido un placer tenerte con nosotras, una oportunidad escucharte una vez más y nada, nos despedimos desde aquí, desde Madrid y nada, a nuestra audiencia les agradecemos su participación. Esperamos que hayáis disfrutado de esta sesión y informaros que volvemos en 15 minutos a las 6 de la tarde con la siguiente conferencia. Muchísimas gracias, Carmen. Hasta pronto. Y muchos recuerdos de parte de la directora del Instituto de la Mujer. Igual para ella. Adiós, un beso fuerte. gracias. Adiós. Hasta pronto, Carmen. Volvemos a las 6 de la tarde. Muchas gracias a todos. Buenas tardes.